Hola, buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a Contrapunto, el podcast del Seminario Teológico La Gran Comisión. Yo soy Tony Leal y tengo el gusto, el placer, el honor de compartir este espacio con el pastor, teólogo y amigo querido Eli Gutiérrez. Buenas noches, amigo. Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Estamos presenciando historia, mis queridos hermanos. Primer episodio del podcast, este programa del seminario, y tengo el gusto de compartir aquí micrófonos con mi queridísimo amigo, hermano Antonio. Dije mal su nombre. Antonio López. Vergüenza mía. Antonio Leal. Hola. Bueno, bienvenidos sean a este podcast que para mí es una bendición del Señor por estar hablando con Eli, que bueno, está siendo usado por Dios grandemente. Todos ustedes saben, ¿no? Toda la preparación que ha estado teniendo y que sigue teniendo para pastorear, para enseñar del Evangelio. Y qué hermoso, qué hermosa oportunidad. Esto es Contrapunto y vamos a empezar con esto que se llama Me falta fe para ser ateo. Así que yo te pregunto, Eli, ¿por qué te falta fe para ser ateo? Amigo, pues mira, este es el tema de nuestra primera serie. Vamos a hablar varios jueves acerca de esta pregunta, más bien de esta afirmación, me falta fe para ser ateo, porque la verdad es que lo que tú me acabas de preguntar, ¿por qué me falta fe para ser ateo? En realidad no es algo que se pueda contestar como que en 10 minutos, en 5 minutos, ni siquiera tienes que hablar durante pues, horas, y entonces lo vamos a hacer durante varios episodios. De hecho, este programa tiene un poco esa temática, responder esta pregunta, dialogar un poco con la incredulidad de este mundo y mostrar al cristianismo como una fe inteligente, una fe cierta, pues así como la verdad. Y entonces, la verdad es que, para serte muy sincero, mi querido amigo, la frase, me falta fe para ser ateo, tiene el interés de causar polémica. Ese es mi interés particular para poner de general, sí, ¿no? De generar así como atención, de llamar la atención, me falta fe para ser ateo, porque generalmente el ateísmo dice exactamente al revés, ¿verdad? El ateísmo dice que los creyentes son los que tienen fe y son tontos, no son inteligentes, les lavaron el cerebro, son bien crédulos. Los ateos somos los inteligentes, los ateos somos los que sí sabemos la verdad, los que conocemos la ciencia y las evidencias y las pruebas. Y entonces lo que yo quiero decir con esta frase es que no es así, no es así. Que ser cristiano y creer no tiene que ver con un suicidio intelectual. Sí. Y de hecho creo que los ateos también tienen fe. Creo que los ateos, si se hacen preguntas acerca del mundo, claro que un ateo que no se pregunta nada y que no le importa nada, simplemente dice, no hay Dios, ¿y por qué? No me importa, nomás porque sí. Bueno, así un ateo irreflexivo, un ateo que no argumenta, un ateo que no tiene como un sistema de pensamiento definido y articulado, pues obviamente será una cosa con la que ni siquiera se puede dialogar, ¿verdad? Pero claro, un ateo que de verdad tiene un argumento, que tiene sistemas de creencias, que tiene ideales, que tiene pensamientos, que tiene evidencias, que cree en algo, también tiene fe, y eso es lo que yo aquí quiero afirmar, que se requiere fe para ser ateo también, que la ciencia no lo puede demostrar todo, y que yo como cristiano que creo en Dios, no estoy aquí suicidándome intelectualmente, sino que yo desde mi inteligencia y desde la razón digo creo en Dios también. Entonces, bueno, por ahí va la cosa esta de me falta fe para ser ateo. Claro que seguiremos respondiendo la pregunta y hablando del tema mucho más ampliamente, pero pues esa es la intención, generar polémica y afirmar que para ser cristiano no se requiere suicidarse intelectualmente y que para ser ateo también se requiere fe. Así mismo es. Oye, qué maravilloso todo lo que dices. Yo estaba pensando que, porque siempre he escuchado, ¿no? Toda mi vida he escuchado que esta batalla que hay entre el ateísmo y la fe cristiana, pues es exactamente eso, una batalla entre creer, es decir, entre tener fe y entre no creer, no tener fe. Y tú lo estás enfocando desde el punto de vista que es una batalla entre dos tipos de fe, ¿no? Exactamente, eso es lo que afirmo y me parece que lo has aterrizado muy bien. Se trata entre dos sistemas de creencias, dos maneras diferentes de creer. No hay tal cosa como la falta y muchos ateos eso argumentan, que mi ateísmo es simplemente la falta de fe. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Decir que no creo en Dios es también tener un sistema de creencias. Y también quiero hacer una aclaración. No creo que haya muchos ateos escuchándonos, la verdad. Ojalá que sí. Me encantaría, porque ese es uno de los propósitos de este programa.
dialogar con todo tipo de opiniones. Queremos generar eso, por eso se llama contrapunto. A lo mejor más Claro. rato explicamos mejor el tema de Sí, sí, contrapunto. hay que aterrizar eso también de que lo sacamos de la música, como ambos tenemos, bueno, somos músicos, contacto con la música. Entonces sería bueno decirle, ¿no? A nuestros oyentes que nos ven y nos escuchan. No sé cómo decirle a la gente que nos ve y nos escucha. Bueno, en fin, Radio escuchas. que compartan el enlace con todos sus amigos, ¿sabes? Como bien está diciendo el pastor Elito, aunque no sean cristianos, mucho más, ¿sabes? Con todos esos que tienen dudas, pues invítelos a que nos vengan a ver. Y ya te interrumpí, dale, sigue por donde ibas, No, ¿no? está buenísimo, pero bueno, lo que yo quiero decir es que queremos conversar con otras formas de pensar. Y obviamente este programa es cristiano y somos cristianos Ujú. sin ningún tipo no escondemos que somos cristianos, lo decimos abiertamente, Que no creemos en quepa Cristo duda, ¿eh? Que Jesús, no quepa duda. que no quepa duda, pero también queremos platicar con otras personas que piensen diferente. Entonces, si hay algún ateo escuchándonos, no, cuando digo me falta fe para ser ateo, no estoy de ninguna manera denigrando a nadie ni diciendo, de hecho, lo que estoy pidiendo es justamente ser escuchado con la misma inteligencia y con el mismo respeto con el que yo quiero escuchar a alguien que no piense igual que a mí, porque muy a menudo desde el ateísmo se ve para abajo a los creyentes, como que no, son más Sí, tontos, son más ignorantes, son supersticiosos, y justo lo que pretendo con esta frase es decir que no es así, no es así. Los cristianos también podemos, desde la inteligencia, desde la razón, incluso desde la ciencia, decir que creemos en Cristo con todo nuestro corazón. así es, así es. Y que estamos dispuestos, por supuesto, a tener pues un diálogo, como bien has dicho tú, inteligente y abierto. Y eso es una de las cosas que caracteriza a bueno, una disciplina que hay dentro del cristianismo en la cual nos vamos a estar basando. Y es una disciplina que sé que te apasiona grandemente y es la que te trae, ¿no? Aquí a hacer este programa, que es la apologética cristiana. Pero sé, y lo sé por experiencia, porque las primeras veces que escuché esa palabra también me quedé un poco lelo, que quizás muchos hermanos no entienden muy bien a qué se refiere uno cuando dice apologética, ¿no? Que va a ser apologética del cristianismo. Entonces, ilumínanos, explícanos qué es la apologética y por qué es una de tus pasiones. A ver. ¿Qué es la apologética? Bueno, mira, amigo, para responder esa pregunta, voy a poner aquí un comentario de un queridísimo amigo, amigo y mentor y padre espiritual en muchos sentidos, el hermano Enrique Almazán. Qué Dice, pe- el contexto para poder entender cómo se desarrolla este tema, o se trata de solo pasar el tiempo. Y entonces, me parece un buen comentario porque justamente tenemos que plantear el contexto de por qué estamos hablando de esto, la Así es. apologética. Y dice la hermana Está muy bueno Dianita, ese, ¿eh? dice la verdad, Anita, ¿Apolo qué? ¿Apolo quién? Y entonces vamos a explicar ahora de por qué estamos hablando de esto, de qué sirve discutir esta pregunta, me falta fe para ser ateo, ¿es nomás para pasar el tiempo? Yo diría, no, de ninguna manera es nomás para pasar el tiempo, es algo muy importante. La apologética es una rama de la teología, es una ciencia teológica, podemos decirlo así, y básicamente la apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Muchos le llaman así a la apologética o la definen así a la apologética, la defensa de la fe. Pero quisiera yo empezar por lo que no es la apologética. Va, Número va, va. uno, la apologética no es aprender a pelear o aprender a discutir con otros, aprender a callar a otros, aprender a callar a los otros. Mm, No se trata de eso. Cuando decíamos apologética no estamos pensando en cómo ganarle los argumentos a los ateos y cómo discutir con ellos y ganarles. No se claro. trata de eso. Tampoco se trata de atacar a otras religiones o cosmovisiones. No se trata de eso la apologética. La apologética no es para demostrar que todos los demás están equivocados y solo yo tengo la verdad. No se trata de eso. Tampoco se trata ni siquiera, fíjate, que esto podría acercarse un poco más, pero ni siquiera se trata de demostrar que yo tengo la verdad, demostrar que esta es la verdad. Eh, puede que sí haya como que un poco de eso, pero no es el centro de la apologética, ni tampoco son herramientas para ganar debates. Entonces, Sí, ¿qué sí es la apologética? ¿Qué sí es la apologética? Número uno, la apologética se trata de dialogar con la cultura. Digamos que en la iglesia, en la teología, hablamos dentro de nuestro grupo, entre cristianos, leemos la Biblia, entre claro. cristianos, encontramos en la palabra de Dios enseñanzas para nosotros, pero la apologética trata de ir Mm, para afuera y sí, no solo en un sentido evangelístico, aunque también, pero también en un sentido de diálogo y de conversación.
Queremos platicar, conversar con la cultura que nos rodea, y de eso se trata la apologética. Este mundo tiene preguntas acerca de por qué hay dolor, preguntas acerca de cómo podemos saber que existe Dios, preguntas acerca de podemos estar seguros que Jesús existió, preguntas de ese tipo, y la apologética responde ese tipo de preguntas desde el punto de vista de la fe, pero también desde el punto de vista de la historia, de la ciencia, de la razón. También tiene que ver con fortalecer la fe de los creyentes. No solamente el mundo tiene esas preguntas, sino muy a menudo los cristianos las escuchan en el mundo y tenemos esas preguntas. Yo he tenido esas preguntas, estas mismas que te he dicho: ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento? ¿De verdad puedo estar seguro que Jesucristo existió? ¿Cómo puedo creer que Dios existe? Ese tipo de cosas fortalece nuestra fe. La apologética ayuda a que fortalezcamos nuestra fe. Y que no tiene sentido quedarse uno con eso por dentro, ¿no? Porque te va creando una raíz de duda cada vez más profunda. Es decir, en vez de hacerte bien, lo que te hace es mal, ¿no? Sí, en muchos círculos cristianos se ve mal preguntarse cosas. No te preguntes eso. No te preguntes, esas preguntas están mal. Y entonces, en vez de dialogar, en vez de conversar, se callan a los que hacen preguntas. Oye, pregunta un muchacho, ¿verdad? Oiga, yo quiero saber por qué la ciencia dice que el mundo tiene 14 billones de años y por qué algunos cristianos dicen que el mundo tiene 6,000 años. No hagas esas preguntas. La Biblia dice esto y punto, y se acabó. Y pues entonces, esa es una vacuna para que ese joven, esa jovencita que hace esa pregunta, crezca y se olvide de Dios y de la iglesia. La estamos vacunando contra el cristianismo. Entonces la apologética trata de responder honestamente, de manera honesta, de manera sensata, de manera inteligente a todas esas preguntas. Y por último, y esta es mi favorita, ¿por qué la apologética? Bueno, porque creemos los cristianos que creer en Dios hace una gran diferencia. Creer en Dios hace una gran diferencia, no es cualquier cosa. Muchos dicen, bueno, que cada quien crea lo que quiera, ¿no? Y que cada quien sea feliz. Y yo digo, o sea, sí, yo estoy a favor de que cada quien crea lo que quiera, por supuesto, y la libertad de creencia, la libertad de expresión y todo. Pero hay una gran diferencia, Y cada uno debería preguntarse, si esto de verdad si esto es en serio, si Dios sí existe, la cosa cambia. Si Dios no existe, todo lo cambia, y si Dios existe, todo lo cambia. Entonces la apologética trata de afrontar esa realidad de una manera muy seria. Oye, me encanta como lo has expuesto, porque nos hace mirarnos hacia adentro, ¿no? Es decir, nos hace pensar en cuál es nuestro papel en la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque también ya es un poco cansado, ¿no? Que desde afuera también la gente vea como que los cristianos somos algo así pasado de moda, que no tenemos nada que decir, nada que aportar al mundo en el que vivimos, cuando es todo lo contrario. Pero también nos haces pensar en cuál es nuestro papel dentro de la iglesia, sobre todo con los que van creciendo, los que van empezando, que no les aplastemos su cerebro y sus dudas, sino todo lo contrario, ¿no? Los ayudemos a crecer en la fe, a crecer en una fe más sana, porque obviamente que una fe, mientras más estudio tenga y más respuesta tenga a las cosas que se les puede dar respuesta, pues más sana es, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi hermano. Y eso es exactamente lo que trata de hacer la apologética. Y bueno, de eso se trata este podcast. Qué hermosísimo. Así es que de eso vamos a estar hablando cada jueves, no se lo pierdan. Hoy tenemos aquí unos cuantos comentarios. Querido hermano, siéntase libre de estar ahí en el chat comentando. Para nosotros es un placer irlos leyendo. Y bueno, ahora vamos a saludar, y si te parece, Eli, algunos de los primeros hermanos que comentaron. Y entonces les contamos algo que queremos hacer también con ustedes en el chat. Pero sí quiero saludar a algunos. Dice la hermana María Ríos: hola, buenas noches, bendiciones. También nos ve Elba Machorro desde YouTube y dice: hola, buenas noches, muy interesante el tema y lista para aprender. Qué buena actitud, ¿verdad? Lista para aprender. Dice la hermana Antonia Tocaya: ¿cómo está? Antonia Flores dice: saludis. Amados hermanos Eli y Tony, lista para el podcast. Me falta fe para ser atea. Norma López dice: buenas noches, Dios les bendiga. Karen Lara: saludos amigos. Delsu Ponce dice: un tema muy interesante. Y por acá aparece la hermana Lizzy Baez, que nos dice: hola, buenas noches. Lizzy, que no se pierde una transmisión de nada. Dice la hermana Sara Zamorano: buenas noches. Delsu Ponce vuelve a decir: aún como cristiana tengo muchas preguntas. Ahí vamos. Y dice la hermana Carla Soto Cruz: amén. Bueno, siguiendo el comentario aquí de la hermana Delus Ponce, ¿qué tenemos preparado para nuestra gente que nos está viendo ahí en los chats? A ver. Bueno, tenemos preguntas también para todos ustedes que nos ayuden a responderlas. Y como dice la hermana Delus Ponce, que como cristianos también tenemos preguntas. Y eso está bien. O sea, de eso se trata apologética, y de eso se trata este programa, y de eso se trata, bueno, toda esta plática de abordar las preguntas. No es que tengamos las respuestas a todas las preguntas, pero sí tenemos
pues la capacidad dada por Dios para abordar las preguntas, para dialogar. Y de hecho, me gustaría, bueno, vamos a hacer la pregunta, amigo, pero y en lo que la gente contesta, ¿por qué no nos explicas un poco más del nombre contrapunto? Ahí. Miren, la pregunta que tenemos para ustedes ahorita mismo es, ¿la fe cristiana es una fe ciega? ¿Ciega? Perdonen, queridos hermanos, he estado esta semana Gritando ocupado. protestas aquí de nuestro querido hermano cubano. Pero entonces Gritando la en pregunta, Cuba Libre. hermanos, ¿la La fe pregunta. cristiana es una fe ciega? Ayúdanos a contestar la pregunta. Es una pregunta de discusión, no es examen, no es como que haya una respuesta correcta o incorrecta. Más bien queremos conocer su opinión, por qué sí, por qué no. ¿Qué dicen ustedes? ¿La fe cristiana es una fe ciega? Y repito, no es de correcto o incorrecto, es de generar discusión. A lo mejor cada quien le responde desde diferentes puntos de vista y eso está buenísimo. Claro, y generamos el contrapunto, ¿no? Que es a donde íbamos, pues el contrapunto viene del lenguaje musical y se le llama así cuando en una pieza musical hay varias voces, que todas las voces tienen importancia, todas las voces están diciendo algo importante, pero están sonando todas a la vez. Y en ese sonido conjunto de todas las voces hay armonía y hay un canal, vamos a decir, común, ¿no? Hacia donde va la música. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el podcast. Yo tengo una voz aquí cubana y ronca hoy. El pastor Eli tiene la suya. Usted, querido hermano, en el chat tiene la suya. Y entre todos, ¿no? Vamos creando esta música y por supuesto el gran director de nuestra orquesta que es nuestro Dios, ¿no? Así es. De eso se trata el contrapunto también. De hecho, también se utiliza la frase, no solo en la música, si no me equivoco, ustedes me corrigen que saben más, según se utiliza también como en el tejido. Hay una especie de contrapunto. Y de hecho eso es lo que estamos aquí haciendo, es el bordado. Cada uno de nosotros es una voz, es un hilo con el que vamos bordando y finalmente creamos pues una imagen bonita que no soy yo, no eres tú, sino es la reunión de los dos y de todos los que nos escuchan y opinan. Entonces, ayúdenos a responder esta pregunta. ¿La fe cristiana es una fe ciega? ¿Qué opinan ustedes? Sí, vayan dejando sus respuestas porque nos encantaría. Bueno, el pastor Eli está aquí ansioso por contrapuntear con usted, querido hermano, desde el chat. Yo te puedo ir diciendo, amigo, que para mí, por supuesto que no, ¿sabes? Y tengo una visión en esto parecida a la tuya, creo, porque ambos crecimos en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando un niño sí teníamos como esta fe ciega, ¿no? Nos enseñaron eso desde pequeño, bueno, que Dios existe, que había creado el mundo en 6 días, que Jesús es real, y uno no se cuestiona muchas de esas cosas cuando va, ¿sabes? Cuando vas a la escuela dominical así, a la iglesia infantil, y tienes 8 o 9 años. De hecho, no sé si te pasó esto es un pequeño una pequeña anécdota en lo que los hermanos van contestando, pero la primera vez que me empecé a dar cuenta, sí, bien pequeño, que había gente que no eran cristianas, me chocó, ¿sabes? Me chocaba encontrarme a mis amiguitos en el barrio, ¿sabes? Cuando empecé a ir a la escuela decía, era raro para mí porque yo pensaba que todo el mundo, tú sabes, yo le decía a las maestras, gracias a Dios y amén y eso, y en la Cuba socialista, imagínate, ¿no? Que el ateísmo es una cosa tan presente, me miraban con caras extrañas y yo no entendía porque yo pensaba que todo el mundo creía lo mismo, lo mismo, ¿ves? Pero a medida que fui creciendo, obviamente que las preguntas vinieron y con las preguntas la fortaleza de mi fe también. Gracias, amigo. Pues de acuerdo contigo. Y yo respondería a esta pregunta de la siguiente manera. Mira, todo depende de qué significa que sea ciega. Y de hecho, justo por eso les hicimos esta pregunta muy abierta, porque cada quien puede entender algo diferente de qué es eso de fe ciega. Y está bien, porque el chiste es nomás generar la conversación. ¿Qué significa que sea ciega? Porque si estamos diciendo fe ciega significa no hacerte preguntas, y creer todo lo que te digan y no cuestionarte nunca y no analizar y no estudiar, entonces yo diría no, definitivamente no es ciega, definitivamente claro. No puede ser ciega. Pero ahora, si decimos que fe ciega es depositarnos por completo en los brazos de Dios, si fe ciega significa creer en Dios contra todo, contra viento y manera, contra cualquier cosa, entonces yo diría, sí es una fe ciega. Entonces todo depende de qué entendemos por fe ciega, ¿no? Claro. Y bueno, fíjate que creo que, bueno, ¿qué te parece si leemos algunas respuestas aquí a los hermanos? Sí, quiero poner una respuesta. Empezamos calientes, empezamos bien. Tenemos aquí a Josh Padilla que nos dice, aunque hay mucha evidencia fiable, libros, testimonios, creo que al final, creo que tiene que ser ciega. Sí, ¿no? Y es lo que te digo, pues tiene un poco de razón, porque al final, sí, o sea, por supuesto que hay un elemento de fe, de confianza, no porque hay evidencias, sino porque creo en Dios y punto. Eso es. Pero eso no significa que no haya evidencias. Entonces, siempre en la apologética tenemos estos dos polos, estas dos tensiones que hay que mantener equilibradas. Por un lado,
Por un lado, hay evidencias. Hay evidencias de que Dios existe, hay evidencias de que Jesucristo resucitó, hay evidencias de que la Biblia es la verdad, pero no creemos por las evidencias. Claro. No son las evidencias las que nos hacen cristianos. Lo que nos hace cristianos es, como dice Josh, dejarnos de creer en Dios y decir yo creo, con o sin evidencias, creo en Dios. Así es, así es. Me encanta una frase aquí vamos a mencionar a muchos científicos, filósofos de la historia, pero hay un filósofo científico de la historia que se llamó Blaise Pascal, y Pascal decía esta frase, mira, me encanta esta frase y a lo mejor la digo muchas veces en este programa porque es buenísima. Blaise Pascal decía, escúchala muy atento, amigo, porque te voy a hacer examen. En este mundo hay evidencias suficientes para que podamos decir que es inteligente creer en Dios. Fíjate, en este mundo hay evidencias suficientes para que podamos decir que es inteligente creer en Dios. Sin embargo, no hay tantas evidencias como para que no podamos decir libremente no creo en Dios. Ahora tengo que explicar un poco la frase. Lo que está diciendo, buenísima, pero éntrale a la profundidad sin temor ninguno. Mira, lo que está diciendo Blaise Pascal es, lo primero es muy sencillo. Hay evidencias como para que digamos es inteligente creer en Dios. No es de tontos, no es de supersticiosos, es de gente inteligente. Sin embargo, Dios tampoco nos obliga a creer. Dios hay quien se pregunta, ¿por qué Dios no simplemente pone su Biblia en el cielo? Escribe la Biblia en el cielo. Se aparece así, ¿no? Se aparece en la televisión, hace un podcast, ¿no? Dios el podcast. Entonces nos habla todo. Ahí andamos se nos aparece el Señor aquí ahora y mira, ¿por qué no hace eso Dios? ¿Por qué no hace eso Dios? Y yo creo que es muy sencillo, porque Dios quiere que creamos en Él con libertad. Claro. Y si de pronto se aparece y ya es evidente para todos, entonces no hay libertad. Simplemente decidimos creer en Dios, no por libre, sino porque ahí está. Dios quiere que creamos en Él con libertad. Entonces Dios ha puesto en este mundo evidencias suficientes como para que sea inteligente creer en Él, pero no tantas como para que no haya libertad, no tantas como para que nos obligue. Dios no nos quiere obligar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos y el amor nunca puede ser obligado. Entonces me encanta esa frase. Eso está espectacular. Amigo, también estaba pensando ahora mismo, me viene hacia la mente, y esto es una discusión que tenemos siempre con los ateos, es que la inteligencia es idea de Dios. Es decir, Él nos dio la mente. ¿Sabes? ¿Por qué no va a querer que la usemos para adorarle, para encontrarle, para buscarle, ¿no? Efectivamente, totalmente de acuerdo. Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio la capacidad de cuestionarnos, de descubrir, de estudiar la naturaleza, de estudiar la historia. Bueno, ¿qué te parece si leemos más preguntas aquí de nuestros radioescuchas? Dice por acá el hermano Enrique Almazán que es una verdad por ambos lados. Creo que sí decías eso, ¿no? Hablabas de eso. Y la hermana Remedio Hernández dice, hola, buenas noches. El cristianismo no es anular nuestra inteligencia, sino conocer e investigar nuestros cuestionamientos a la luz de la palabra de Dios. De acuerdo, por acá, Remedios. Sin GA. No es ciega, sino entonces vana sería nuestra esperanza y lo que hemos creído. Pues sí, también, ¿no? Es decir, aquí la hermana toca un punto que siempre yo estoy hablando y aquí te lo lanzo para que nos hables de eso, que es la experiencia personal, ¿no? O sea, es el testimonio de cada cual en su caminar con Dios. Es decir, yo puedo dar fe de que Dios existe porque lo experimento en mi vida. Tú puedes dar fe de que Dios existe porque lo experimentas en tu vida. Yo sé que es un testimonio, pues, que quizás en una corte, ¿no? En un juicio, pues no sirve de nada, pero a la hora de compartir con una persona, pues sí, ¿no? Y forma parte de la fe también. Sí, yo sí creo que la experiencia es parte de un argumento para saber que Dios es real, ¿verdad? El hecho de que hay millones de personas a lo largo del planeta que han sido transformados por el poder de Dios y eso es una verdad. Sin embargo, desde el otro lado, desde el otro punto de vista, la verdad es que como prueba, como evidencia, la experiencia nunca va a ser suficiente. Hay un canto, por ejemplo, que dice, y muchos cristianos creen esto, ¿verdad? Que dice, Dios es real porque lo siento. Porque lo siento. Es que Dios tiene que ser real porque yo lo siento. Y la verdad es que no. O sea, Dios es real, lo sientas o no. Y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no depende de tus sentimientos. Dios no depende de cómo te sientas. Si sientes mucho a Dios, entonces es real. Si no lo sientes, entonces no es real. No, Dios no depende de cómo nos sintamos. Dios es real, punto. Y de hecho, la apologética trata sobre todo de analizar esos otros argumentos que no dependen de cómo te sientas. Claro. Hoy amaneciste creyendo en Dios, entonces Dios sí existe, y mañana amaneciste enojado con Dios y Dios ya no existe. No, por supuesto que no. Sí, claro. No, y tienes mucha razón y es buenísimo que digas eso porque además que es un debate filosófico extenso, ¿no? Esta cuestión de lo que nosotros percibimos, que es el mundo, que nos engaña constantemente. Entonces, ¿cómo podemos confiar en lo que sentimos, ¿no? Como bien decía Descartes, ¿no? Que no confiaba
en nada de lo que percibía con sus sentidos. Y tiene su poco de razón, ¿no? Porque mira a veces cómo confundimos la distancia, ¿no? Nos parecen que las cosas están más lejanas de lo que están o más cercanas de lo que están. Todos nuestros sentidos nos engañan, son chidos y nos ayudan, pero también nos engañan. Entonces, si la existencia de Dios dependiera de nosotros, de lo que sentimos, estaríamos muy mal, ¿no? Definitivamente, estaremos fritos. Échate otros comentarios aquí de la gente, amigo. ¿Qué te parece? Este es uno que creo que puede tener como juguito, ¿eh? Para, A para ver, que, a para ver. que hables aquí, dice la hermana Antonieta Flores. Definitivamente que sí, porque tengo bases, que es la Biblia. Está bueno. Me parece que es cierto. La cosa es que, y dentro de la iglesia cristiana y entre cristianos, yo creo que eso basta. Ujú. Sí, sí creemos que tenemos bases, que tenemos evidencias, porque tenemos la Biblia, punto final. Y se acabó. Ahora, el problema es cuando vienen los de fuera, los que no son cristianos, y nos preguntan, bueno, ¿y por qué crees en la Biblia? Claro. ¿Y de dónde sacas que yo no creo en la Biblia? A mí qué me importa lo que es la Biblia, yo ni creo, Sí. dicen algunos. Entonces, Es como es ahí donde entra la los que te apologética. dicen, no, es que hay libros más antiguos que la Sí, Biblia, sí, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Es precisamente ahí donde entra la apologética, donde la apologética empieza a reflexionar. Por eso creo que, fíjate que apologética, yo creo que para muchos cristianos no les hace falta y está bien. Yo creo que la apologética no es para todos los cristianos. Hay cristianos a los que no tienen preguntas, no tienen cuestionamientos y está padre, está padre. No digo que esté Claro. mal, buenísimo. Y seguimos, ¿verdad? De hecho, desde el púlpito no vamos a predicar apologética todo el tiempo. Desde el púlpito predicamos a Cristo y predicamos la palabra. La Amén. apologética es, digamos, para dialogar con la cultura y es en circunstancias específicas y para eso es este podcast precisamente. Échate Exacto. más comentarios, mi querido. Como nos dice acá el hermano Armando Delgado, que nos dice, no puede ser ciega, debe ser real de aprendizaje diario para comprender la palabra del Señor. De Óigame, qué acuerdo. bien, ¿eh? Dice por acá Cindy Rizzo, hermosísima Cindy Rizzo. Sí, Dice, amigo. no creo que sea ciega, por el contrario, los mismos cristianos siguen buscando e indagando en la fe, seguimos haciendo preguntas todo el tiempo. Amigos, sí, quiero que hables de eso, porque hay como esta leyenda, que es casi ya una leyenda urbana, ¿no? Es una mitología que se ha creado de que los cristianos lo que hemos hecho ha sido esconder la verdadera información y esconderlo todo para salirnos con la nuestra, ¿no? Y tener a todo el mundo embaucado aquí en una gran mentira. Y creo que Cindy va por un buen punto, que somos nosotros mismos los que investigamos, así que cuéntanos de eso. Sí, y mira, yo quiero a todos los que nos escuchan, yo quiero emocionarlos, porque este primer programa es una introducción. Hoy Ujú. no vamos a poder abordar ningún tema en profundidad, estamos hablando muy generalmente, pero en los siguientes jueves vamos a ir profundizando tema por tema, vamos a hablar acerca del universo, de si la creación nos habla Ujú. de Dios, de la antigüedad del universo, tiene 14 billones de años o solo 6,000. Vamos a hablar de la evolución, la ciencia y el cristianismo, por qué creemos en la Biblia, por qué estamos seguros que Jesucristo existió, por qué estamos seguros que Jesucristo resucitó. Entonces, quisiera Así, emocionar a todos nuestros radioescuchas, que nuestros podcasters, porque no es radio, ¿verdad? Esto es podcaster, podcast, sí. nuestros podcast escuchas o podcasters o podcast viewers o como quieran llamarse, a que continúen aquí porque vamos a tocar temas muy específicos. Hoy, Así repito, es. nomás es una introducción, pero eso que dice Silvia es muy real. Hay cristianos investigando, hay cristianos que dedican todas las horas de su trabajo, hay cristianos que se dedican al estudio, a la indagación, a la investigación, en Así las es. mejores universidades del mundo. Hay cristianos en Harvard, en Yale, en universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, estudiando, preocupándose por responder estas preguntas, que son preguntas muy importantes y muy interesantes. Gente de ciencia, gente de antropología, gente de Ujú. sociología, gente de historia, gente que publica artículos, gente que está, digamos que en el ojo del huracán investigando estos temas. Y entonces los cristianos, muchos cristianos no se preguntan estas cosas, ¿verdad? No les importa, pero cada vez más, y eso es lo que yo estoy apasionado por eso, y eso es lo que hacemos aquí, estamos abiertos a preguntarnos, estamos Así es. abiertos a que se hagan las preguntas y abordarlas honestamente, porque creemos que queremos descubrir la verdad. Claro. No es una fe, cuando decimos que no es una fe ciega, estamos diciendo que no es una fe tonta, no es una fe crédula. Ujú. Así que nada, no se pregunta, yo no sé, pero yo creo y punto. No, sí nos cuestionamos. Por supuesto que sí, indagamos en todas estas preguntas y tratamos de encontrar una respuesta. Claro, y creo que también es importante que se sepa que somos transparentes porque no estamos escondiendo nada, ¿sabes? Porque todo lo contrario, ¿no? Cuando alguien no quiere que hagas preguntas, no quieres que indagues, no te enseña la verdad, es porque algo trae, ¿sabes? Algo hay ahí escondido, pero el cristianismo no va de eso, todo lo contrario.
Sí, no, Todo lo esa contrario. es una leyenda urbana. Esa idea de que los cristianos se esconden, de que hay una sociedad secreta que está tratando de ocultar Ujú. información, eso está muy padre para las películas, está buenísimo para un cómic, para una novela, pero no, no es cosa de la vida real, esa es la verdad. Y creo que este podcast tiene ese interés, sacar a la luz lo que está en la luz, pero que mucha gente pues no conoce porque no se lee, porque no sabe dónde buscar. Entonces es la idea de este podcast, Claro, divulgar la verdad. dice por acá la hermana Karen Lara. Es posible defender nuestra fe de muchas maneras y podemos entender a través de nuestras dudas y fortalecerla, pero sin embargo, la fe en algún punto sí es ciega en el sentido de que seguimos a Cristo y punto. Sí, cierto, ¿no? De Óigame, acuerdo. son muchos comentarios, hermano. Esto está muy, muy interesante aquí en el chat también. Eh, a ver, dice por acá. eh, esta es una interesante. Dice, hay un salto de fe. Es decir, llega el momento en el en el que quizás la evidencia, como decía Pascal, ¿no? La frase de Pascal tiene que ver con esto. La evidencia llega hasta un punto y de ahí en adelante pues tengo que lanzarme. Sí, sí, yo creo que sí, definitivamente. De hecho, creo que mucha gente nunca ve, y yo creo que mucha gente nunca, ni siquiera se preocupa por las evidencias. Yo mismo, cuando comencé a creer en Dios, yo era un chavito, yo era un niño, y nunca le dije a mi papá, porque mi papá fue el que me predicó el evangelio, nunca le dije, a ver, Qué papá, pero padre. espérate. Y yo de 5 años, no, a ver, papi, espérate. Pues no, claro que no, Claro, simplemente yo creí en Dios. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente, porque no, definitivamente no, simplemente creí porque el Espíritu Santo me redargulló, pues porque creí en Dios y punto, porque tomé esa decisión de fe, el hermano le dice salto de fe, me parece una buena metáfora, sí creo que eso es un salto de fe, me gusta decir a mí una confesión de fe, pero eso no significa que no haya evidencias, y es claro. precisamente lo que estamos hablando acá. Así es. El hecho de que sea fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no, de De lo lo que que no no se se ve. ve, de lo que no se ve, dice también Jesucristo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Sí. Entonces, Los hermanos lo estaban poniendo en el chat, pero ya se me fueron esos comentarios. Que son muchos. entonces definitivamente sí hay un elemento, la fe definitivamente sí es fe en Dios, dejarte ir, creer en Dios, pero eso no significa que sea tonto o que sea Claro. crédulo o que sea supersticioso. Hay evidencias. Entonces, son los dos polos de la apologética que siempre tenemos que mantener ahí como mantener en tensión, ¿verdad? Sí. Piensa tú en un puente que no tiene tensión, pues se cae al vacío. Un puente que tiene tensión es un puente firme. Entonces, son estos dos polos que necesitamos mantener. Por un lado, el hecho de que es un salto de fe, es una confesión de fe, es creer en Dios y punto, como dijo, no me acuerdo quién. Y por otro lado, sí hay evidencias de que hay evidencias, y eso es lo que Claro. tratamos de presentar acá. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que estaba ahora me viene a la mente así, ¿no? Que es como, hablabas de estos dos polos y es como estos dos evangelios, ¿no? Es decir, la postura que tiene, por ejemplo, el evangelio de Juan es una postura muy, pues muy profunda, teológica, no se interesa tanto Juan así como decirte es que, ¿sabes? Que en el año tal, sino más bien quién es Jesús desde el punto de vista, pues, teológico. Y Lucas, por ejemplo, ¿no? Que empieza su evangelio dando muchos datos como pues dando por sentado que investigó y que tiene evidencia histórica para decir, hey, esto sucedió, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Mira, me gusta esto del hermano Almazán. Dice, a Jesús hay que seguirlo ciegamente, pero no a ciegas. Anda, qué bueno. Esa está para marcarlo y ponerlo ahí en la recámara, ¿eh? Sí, La verdad. Dice por acá la hermana Xochitl. Hola, buenas noches. Creer en nuestro Dios es una decisión. Dejarnos caer en sus brazos confiando en que Él nos sostendrá siempre. Debe ser una fe ciega porque decidimos creer que no nos dejará caer nunca. Esto no significa que no escudriñemos su palabra para aún confiar más en Él. Eso está bueno también, ¿no? bueno, muy bueno. Sí, y también la hermana Elba Machorro que nos dice, no creo que sea ciega, puesto que la Biblia misma dice en 1 de Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos seamos salvos y lleguemos a conocer la verdad y el conocimiento se adquiere usando el razonamiento. Qué bueno está ese, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Hay un texto que es, el texto es más, lo voy a ir buscando aquí, pero el texto famoso de la apologética está en Pedro. Y es cualquier conferencia de apologética que ustedes vayan, les van a leer 1 de Pedro 3:15, que es algo así como el texto lema de la Ujú. apologética. Miren cómo dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón
de la Qué bueno. esperanza que hay en vosotros. Está buenísimo, Así es. porque dice, hay que ser santos en vuestros corazones y estar preparados para defender, la esperanza que hay en nosotros con razón, con raciocinio, pero también dice con mansedumbre, con Claro. respeto. O sea, Sí, hay que sí. defender nuestra fe, pero con respeto. No se trata de atacar a nadie ni de menospreciar a nadie, se trata de decir la verdad del Evangelio y defender el Evangelio con inteligencia. Y eso es lo Sí. que hace la apologética, precisamente. Sí, porque también podemos caer nosotros pues en el mismo error que caen los ateos, esto que nos miran como si fuéramos tontos, ¿no? No tiene sentido y además no es ni cristiano que pensemos que porque alguien no crea en Dios, pues es un tonto, que no crea, no es seguidor de Jesús, es un tonto, ¿no? Puede ser una persona pues inteligente, preparada, sabe, que sepa cosas y que tiene dudas, que tiene todo el sentido del mundo, que tenga preguntas y que no debemos ofendernos por eso, ¿no? Todo lo contrario. De acuerdísimo, mi querido amigo. Déjame mandarle aquí un saludo al hermano Isra Tapia, que anda muy activo ahí en los Sí, comentarios. Gracias por estar aquí. Que Dios le bendiga. ¿Qué te parece si vamos a la siguiente pregunta, amigo? sí, como no. Esto va a estar muy bueno, queridos hermanos. Prepárense para respondernos esta segunda pregunta. ¿Están peleadas la ciencia y la fe? ¿Están peleadas la ciencia y la fe? Los leemos en los comentarios en lo que Lee nos empieza a hablar de este tema, que creo, amigo, que este es uno de los tópicos donde más lucha hay. O sea, hay luchas internas, hablando desde el punto de vista de cristianismo. O sea, hay muchas vertientes y entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo en cuál es el término medio aquí, y los de afuera también tienen sus opiniones sobre cómo vemos nosotros las cosas. Creo que a veces, tú sabes, un poquito quizás demasiado hacia un solo bando, ¿no? A los que desprecian la ciencia, y entonces los ateos aprovechan eso para decir que no nos interesa el conocimiento. Pero bueno, dinos tú qué piensas, ¿no? ¿Cómo ves este campo de batalla? Porque al final es un campo de batalla, ¿eh? Sí, pues mira, a riesgo de ser demasiado simplista, pero no voy a contar aquí toda la historia, pero tiene un aspecto, tiene un contexto, tiene un antecedente histórico esta pregunta, porque durante muchos años, por lo menos en Occidente, que es pues nuestra herencia, la ciencia, el conocimiento y la fe eran una sola cosa. Ni siquiera estaban separados, eran una sola cosa. Los científicos eran los monjes, Ujú. los que veían el cielo, los que analizaban el cuerpo humano, eran religiosos. Y esa A es una historia raíz, que la gente como que no sabe esa parte de la historia, no sé por qué, ¿sabes? Como que se ha echado a un lado eso, ¿no? Estoy sí, sí, hablando de sí. una persona común y corriente con que hables, pues no sabe eso. Sí, sí, claro, pero o sea, los científicos eran cristianos, creyentes, los que descubrían el mundo eran, de hecho, no es casualidad que en Occidente la ciencia se haya desarrollado mucho más que Ujú. en otras regiones, que en Sí, Oriente, en Extremo Oriente, o en Medio Oriente, o en África, justamente porque esta idea de pensar que Dios es un creador y que Dios creó el mundo con un diseño, con claro. inteligencia, con orden, entonces motivaba a los cristianos a investigar ese orden y a descubrir esos patrones con los cuales Dios había creado el mundo. Pero bueno, a riesgo de ser demasiado simplista, después de la Ilustración, con el inicio de la modernidad, muchos pensadores comenzaron a dividir la ciencia de la fe, y yo creo que no necesariamente de mala manera, por supuesto que todos los campos del saber se van especializando y se van dividiendo. Ujú. Y entonces empezó a existir esta división y cada vez más división hasta que llegó un punto en el que se decidió o se pensó o se opinó que la fe está en contra de la ciencia y que los que Sí, creen no saben. Y hoy día existe esa leyenda urbana de que un científico no puede ser creyente. sí, El clásico. No, es que yo tengo un doctorado y yo sé mucho, yo he leído mucho, entonces pues por eso no puedo creer, o sea, que claro. lea mi abuelita que sí crea, ¿no? Ella que no ha leído nada, ella que no acabó la primaria, Sí, pues sí, sí. ella sí que cree en Dios, pero es que yo he leído mucho, perdón. Y no, eso es una mentira por completo. La ciencia Mm. y la fe de ninguna manera están peleadas. Y creo que tan mal están los ateos que dicen que creer es suicidarse intelectualmente y es ir en contra de la razón y de la ciencia, y que la ciencia, esto es clásico entre los ateos, la ciencia ya comprobó que Dios Ya, no existe. ya comprobó, sí, cierto. Sí, la ciencia ya comprobó que Jesús no existió, que la Biblia es una mentira. Eso es falso, eso es completamente Sí. falso. Y no, y va en contra de sus propios principios, porque un principio de un investigador científico es la humildad, ¿sabes? Reconocer que no lo sabe todo y que va en busca de llegar en algún momento a la verdad, ¿no? Entonces, a estar afirmando una cosa como esa, Sí, pues sí.
es una bomba contra ellos mismos, ¿no? Sí, eso es completamente falso. Pero entonces diría yo, están tan mal esos, tan mal en ese lado, como también algunos cristianos Exacto. que niegan todo de la ciencia. No, es que la Ujú. ciencia es el diablo y Sí. la ciencia está mal y todo lo que dice la ciencia es mentira. No, también eso está mal, tanto un lado como el otro. El punto es que no hay conflicto, eso es lo que tenemos que hacer y esa es parte de este programa y yo sé que sigo prometiendo mucho para el futuro, pero es que hoy no podemos entregar mucho Que en nos la ayude el primera. Señor, que nos ayude el Señor para el En futuro. la primera emisión, pero en otros programas, específicamente hablando de ciencia y fe, hablaremos el Big Bang. ¿Cuál es la Ujú. relación entre el Big Bang y la creación de Dios? ¿Podemos creer los dos? ¿Uno contradice al otro? ¿Qué onda con la evolución? La Exacto. evolución y la creación de Dios se contradicen. ¿Qué, ¿Cómo qué podemos hacemos? entender mejor el Génesis también, no? ¿Cómo Porque entender el Génesis? Y bueno, de eso se va a estar hablando acá. Y bueno, así es que no se despeguen, mis queridos, no se despeguen. sí, sí, sigan conectados con nosotros y un pequeño comercial. Comparta, querido hermano, este enlace, este en vivo con todos sus contactos y también porque estos programas se van a quedar grabados, por supuesto. No deje de seguirnos ahí en la página del seminario, también en el YouTube de la Iglesia Bautista Oreb, en el YouTube que pronto tendremos del seminario también. Síganos y usted esté compartiendo todo el tiempo, invitando a la gente a que venga para acá pues, a dialogar y aprender de una manera abierta, sana, profunda, cristiana de la verdad. Amigo, tengo que leer este comentario porque si no, creo que te van a regañar, ¿eh? A Dice ver, tu, échalo. tu madre, la Mi pastora madre, mi Janina santa Briceño. mamá. Léelo tú, es más, léelo tú. Dice mi queridísima mami. Puedo expresarlo de una forma como me lo explicó, y yo creo que es mi papá, como me lo explicó mi esposo. La fe no es ciega, es una visión superior. La fe no ignora, sabe demasiado. Nuestra Uy, fe debe ser sabiamente estructurada. amigo, es más, se acabó el programa. No, no, tampoco, pero qué Palabras bueno. maternas. Sí, Oye, tremendo. hablando de Dime. frases tremendas, este tema que estamos tocando me recuerda una frase de otro científico cristiano que se llamó Luis Pasteur, Uy, eh, el, sí. in- eh, el inventor de la El, pasteurización, ¿no? el inventor, sí. Luis Pasteur dijo, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia nos aproxima a Dios. Esa es la cosa. Hay gente que sabe, que se leyó medio libro y cree que ya lo sabe todo y cree, no, Dios no existe. Pero Claro. cuando de verdad, de hecho, mientras más sabes, más te das cuenta de lo poco que sabes. Y los que Sí, de verdad saben, reconocen su ignorancia. Y así es. decía otro científico, si tomas una gota del vaso de la ciencia, te apartas de Dios. Pero si te tomas todo el vaso, en el fondo te encuentras a Dios. Y bueno, Uy. muchas otras fases de ese Sí, tipo. sí conocí a un doctor una vez, es decir, un médico, y estábamos conversando y fue muy especial lo que nos contó, que él conoció al Señor Jesús justo antes de empezar a estudiar la carrera de medicina, ¿no? Y nos decía, la carrera de medicina fue mi, es decir, mi discipulado, ¿sabes? Porque estudiando el cuerpo humano, estudiando la maravilla, no ha sido otra cosa que reafirmar que Dios es real, ¿sabes? Entonces, por supuesto que sí. Así que cualquier joven que nos está escuchando, que quiere ser científico, adelante, amigo, adelante, que no están peleadas la ciencia y la fe. Sí, sí, hay gente que se preocupa, ay, no, va a ser científico, se va a alejar de Dios, ¿qué va a Sí. pasar? No, mi hermano, no, mi Está hermano. leyendo, está leyendo mucho, ¿no? Está leyendo muchos Sí. libros, se va a apartar de la fe. Es al revés, es al revés. Pero bueno, ¿qué te parece si leemos algunas respuestas de la gente a esta pregunta? Si ya los hermanos andan por acá, mira, este me parece que pudiéramos ahondear un poquito, quizás responder rápido. Dice el hermano Emmanuel, no lo están, simplemente sus creencias son diferentes. Pues yo diría, no estoy seguro que sus creencias, más bien podríamos hablar de sus métodos, sus campos de estudio, sí, sí Ujú. creo que son diferentes definitivamente, pero no estoy seguro si la ciencia podríamos decir que tiene creencias. Yo creo que los científicos tienen creencias. La ciencia como tal, pues no es una persona que tenga Exacto. creencias, entonces sería una pregunta más complicada, pero continuamos, Sí. continuamos. Dice la hermana Karen Lara, la ciencia y la fe no están peleadas. Pienso que la ciencia muchas veces demuestra la fe. También la hermana Elba Machorro va por ahí también y dice, yo creo que la ciencia y la fe no están peleadas, pues de alguna manera la una confirma a la otra, ambas comienzan con una creencia. Bueno, por ahí una mezcla de lo que venimos hablando, ¿no? El Josh Saludos. Padilla, el Josh Padilla que va a estar aquí activísimo, dice, la ciencia y la fe peleadas, pero ni un poco. En mi opinión, la ciencia se basa en la revelación de Dios. La Biblia no es un libro de ciencia. Y ese es un buen tema también, ¿no?
Muy buenísimo tema y en algún programa abordaremos la Biblia, será un libro de ciencia y bueno, yo creo que la Biblia no, la Biblia es un libro de Dios, la Biblia nos revela a Dios, la Biblia nos Ujú. escribió eh, en, para decirnos en qué preciso momento se creó la Tierra o de qué está compuesto los núcleos de los átomos. La Biblia Exacto. se escribió para decirnos quién es Dios, entonces hay que Sí, tener eso en cuenta, pero también para nosotros como cristianos, pues hay que ser humildes también y entender que pues, no sabemos todo tampoco, ¿sabes? De la Biblia tampoco, ¿sabes? Estamos aprendiendo todo el tiempo y el Señor, pues es inconmensurable cómo vamos a pretender que ya lo tenemos todo, ¿no? definitivamente. Un saludo a estos tres, Elba, Karencita, mi querida amiga, Josh, mi compadre, un abrazo. Sí, dice por acá la hermana Lizzie Baez. No, en un principio puede parecer que son opuestas, pero llega un punto en que se juntan y la una se apoya en la otra. Así es. Buen Dice comentario, Lizzy. el hermano Emanuel nos dice, hay científicos, doctores, que temen a Dios en su vida, que tienen a Dios en su vida y saben que Dios lo creó todo. Sí, ya nos está diciendo Eli, oye, desde los tiempos remotos, ¿no? Oye, este es muy buen comentario de la hermana Emanuel y tiene mucha razón. Y eso es verdad. Y mira, el hecho de que existan, y esto, o sea, esto es un hecho, es un dato, no es una opinión ni es algo que hay que investigar, es un hecho duro, así innegable. Está ahí. Sí, hay doctores, hay científicos que están en las mejores universidades del mundo y que creen en Dios. Eso es prueba, eso no es prueba de que Dios existe, ¿verdad? Eso no es prueba de que Dios Claro. existe, pero sí es prueba de que la ciencia y la fe no están peleadas, definitivamente no lo están. Sí. Y yo digo, puedo mencionar muchos nombres, pero por decir uno, el hermano Phil Collins, Phil Collins. no es Phil Collins, No, Stephen Collins. no es el baterista No, de no, no, Oasis, no. no, no. Stephen Collins, él es un creyente de Dios, escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios y él es un tipo reconocidísimo en Mm, Estados Unidos. Fue el director del proyecto Genoma, una cosa, es sí, una de las cosas increíble. más importantes científicas que han existido en los últimos años acerca del análisis de la genética, específicamente la genética humana. Y él dijo, en la genética humana yo descubrí el lenguaje de Dios. Una cosa Ah, qué maravillosa. hermoso. Esa frase también la quiero enmarcar y tenerla ahí para siempre. Yo quería decirte que no sé qué piensas tú, pero a mí me parece que a veces también es que los que no creen hacen mucho ruido. ¿Sabes? Estos científicos que son nuestros hermanos, pues están ahí como enfocados en su trabajo y no hacen tanto ruido. Entonces es como siempre, ¿no? Lo malo, como que tiene una impronta más fuerte en la gente, ¿no? Entonces da a parecer que toda la comunidad científica es así como anticristiana y quiere quemar las iglesias, ¿no? Sí, es realmente vergonzoso porque hay ciertos sectores de la sociedad que, como tú dices, hacen mucho ruido y entonces son los que más escuchan y a veces pues nos creemos esas mentiras. Justamente, otra vez, de eso se trata este podcast, de sacar a la luz la verdad, de decirlo sin ninguna pena, de gritar como cristianos. Creemos la verdad y somos Así es. inteligentes y lo hacemos con razón. Bueno, Así es. eh, Mira lo que dice la hermana Xochitl. Dice, yo creo que no. La ciencia es conocimiento y fe es creer. Es decir, ella cree que no están peleadas, ¿no? Yo creo que no están peleadas. La ciencia es conocimiento y la fe es creer en algo que no vemos. Fe en nuestro Dios, en Jesús, es demasiado conocimiento que no entendemos. Es demasiado alto para nuestra mente finita. Yo creo que ahí es donde los científicos fallan, ¿no? Es decir, los que no nos quieren dar el mérito que tiene la fe, que es de ver este otro punto de vista de las cosas, ¿no? sí, le dio al clavo, le dio al clavo. Y mira, nos queda poco tiempo y Sí. en algún programa abordaremos el tema mucho más a profundidad entre ciencia y fe. Pero un asunto es, alguien dijo aquí y tiene razón, que son cosas diferentes. El Ujú. punto es que la ciencia tiene que ver con física, el mundo físico. Y la fe tiene que ver con metafísica, tiene que ver con lo que no es Exacto, este mundo físico, con lo que está más allá. exacto. Entonces, la ciencia nunca va a poder probar que Dios no existe, ni probar que Dios sí existe, porque cuando la ciencia no puede decir que Dios existe, porque en el momento en el que la ciencia dice Dios no existe o Dios sí existe, la ciencia deja de ser ciencia. Exacto. Entonces son dos cosas diferentes. Nos llevan a una misma realidad, el mundo, la verdad, el análisis, pero simplemente no se pueden juntar. Aquí el hermano Irán Piña te dice, de ninguna manera están peleadas. La fe cristiana puede y debe ser sujeta a un riguroso escrutinio. Y a la luz de la ciencia, la fe ha sido y seguirá siendo confirmada. Saludos, amado amigo Eli, te extraño. Mi queridísimo Irán Piña, un abrazo hasta allá a los Piña Arenas. Dios les Y, bendiga. y aquí la hermana Lizzie, retomando el tema de los extremos, ¿no? Exacto, todos los extremos son malos. Yo creo que es importante que recalquemos
que el extremismo en este sentido no está solamente del otro lado de la cerca, ¿no? Hay dentro de nosotros también mucho. Mira, ya me corrigió aquí mi amigo Josh y tiene toda la razón. Dije Phil Collins, dije Stephen Collins, se llama Francis Collins. Ah, Una mira, aquí disculpa. tenemos. Josh, gracias, amigo, ¿eh? Andábamos en batería. A ver, ¿quién es Stephen Collins, amigo? ¿Quién sabe quién será ese? Pero ya lo invocamos. Ay, por acá dice el hermano Paco, nos comenta una frase de Werner Kahl, premio Nobel de la Física, que dice: el primer trago de la copa de las ciencias naturales te volverá ateo, es el que decías, pero en el fondo de esta copa te espera Dios. ¿Eh? Excelente. Así es, así es. Y sin miedo, estamos aquí sin miedo a nada, porque sabemos que, pues, que lo que queremos es cierto, ¿no? Y que por eso seguimos adelante. Y yo sí te quería preguntar, ¿no? Porque es verdad que se nos acaba el tiempo. Es que, amigo, es tremendo esto. Los hermanos en el chat súper activos y el tema demasiado interesante. Pero está bien que vayamos así poco a poco, porque al final, pues, hay que ver las cosas detenidamente, ¿no? No, Sí, no hay apuro. definitivamente. Hoy es una introducción, el tema general, me falta fe para ser ateo. Ya iremos abordando cada uno de estos temas así con lupa. Ujú. No se Entonces, despeguen. yo creo que mi pregunta casi final, ¿no? O así como para traer un tema ya final, es como, ¿desde qué punto de vista entonces el cristiano que nos está escuchando, este cristiano que nos está escuchando, sea del seminario o no, debe acercarse a esta apologética cristiana, ¿no? ¿Cómo debe uno abrir su corazón para que estos temas sean más relevantes y podamos usarlo también en nuestro día a día, que es lo que necesitamos, ¿no? Compartir la fe y defender. Pues yo lo que diría es, primero que nada, que sí, ahora sí que sin miedo al éxito, como dicen los chavos. Sin miedo a las preguntas. Tener preguntas es normal. Tener preguntas no significa dudar de Dios. Hay quien Ujú. piensa que, es que tengo dudas, estoy dudando de Dios. No, no, no. No significa que estás cuestionando a Dios, significa que eres un ser humano que tiene curiosidades. Así Y es. entonces no tengan miedo a las preguntas. Número dos, eh, aquí les voy a dar dos opciones. O métanse a estudiarlo profundamente y seriamente y no den un veredicto hasta que hayan visto toda la evidencia, o créanos a los que ya lo hemos hecho y escúchenos y ténganos un poco de confianza, porque te quiero decir, no es como que yo me leí ayer un libro y estoy hablando aquí. Llevo años queriendo hacer algo así como lo que estoy haciendo, años, pero no me sentía tan preparado. Hoy día no es que ya lo sepa todo, definitivamente me falta muchísimo para aprender, pero sí me siento mucho más preparado porque he leído mucho. Llevo Claro. 4 años estudiando una maestría, hice una carrera en historia durante otros 4 años, hice una carrera en música, que esa no sé cómo caramba me prepara para esto, pero Por el contrapunto, ¿no? ¿Sabes lo que sí, es? exactamente. Entonces pero a ver, ese soy yo, pero hay gente muchísimo más preparada que yo. Escuche podcasts de apologetas como Ujú. William Lane Craig, como Mike Licona y como muchos otros cristianos que tienen podcasts de apologética. Hay unos en español, hay uno que se llama El Rincón Apologético con Eso es Santiago bueno. Alarcón, que es un tipo Sí. muy bueno. Hay una mujer ahora muy apologética en México que se llama Priscila Fonseca, también me parece muy, muy suave porque además lo hace también desde el punto de vista de la mujer y habla de temas muy candentes como el aborto y como Muy el interesante. feminismo y desde el punto de vista cristiano y me parece maravilloso. Entonces, no tengan miedo a las preguntas, acérquense a las preguntas y por último, sean fieles a Dios, seamos fieles a Así es. Dios y entreguemos de nuestro corazón a Dios. No se trata de poner a Dios en el banquillo, no se trata de, a ver Dios, te voy a analizar, a ver si es cierto que quiero creer en ti. No se trata de eso. No, no, no. Se trata de someternos a Dios y en el hecho de someternos a Dios, utilizar la inteligencia que Él nos dio Exacto. para abordar estas preguntas. Sí, que no nos tengan miedo tampoco, porque obviamente que nuestra intención para nada es dañar el cristianismo, todo lo contrario, pero no sé por qué siempre hay como este estigma, ¿no? Con este tipo de asuntos de polémica cristiana, que se piensa que lo que se quiere hacer es dañar la fe, y pues yo creo que la fe, cuando está dañada es cuando está en silencio, ¿no? Cuando hay oscurantismo es cuando está dañada la fe. Definitivamente. Y aprovechando esto que dices, déjame también mandar un mensaje por si acaso hay algún ateo escuchando. La verdad es que esta es una página de un seminario, nosotros somos gente de iglesia, sí, muy seguramente la mayoría de los que nos están escuchando son de cristianos, pero quiero mandar un mensaje por si hay algún ateo. Si hay aquí algún ateo, también le quiero mandar un mensaje de que no estamos tratando de atacar a nadie, no estamos tratando de menospreciar a nadie. Al contrario, te quiero invitar, si tú eres ateo, a tener un diálogo, a hablar,
Y te invito a que abras tu mente, a que consideres la posibilidad de que puedas estar equivocado, y si quieres, yo también considero la posibilidad de que puedo estar equivocado, y nos vamos a investigar, y pensamos, y abordamos, y hacemos preguntas, y analizamos los hechos, y analizamos la ciencia, la historia, y todo lo que pueda ser, y bueno, al final llegamos a un acuerdo, o no, depende. Este comentario quiero que lo leas tú también. A ver, mi queridísimo papá dice: la fe y la ciencia no solo no se contradicen, sino que de alguna manera persiguen lo mismo, el conocimiento. Pero la ciencia alcanza un conocimiento limitado, sí, lo de este mundo, porque solo considera lo tangible, exactamente, y la fe es un conocimiento superior, porque considera aún lo intangible por los sentidos físicos. La ciencia habla de la gran explosión, la fe nos dice quién le prendió la mecha. Oye, eso lo voy... Me pongo de pie. Cierren todo. Me pongo de pie. Se acabó el programa. Cierren todo, ya, Vámonos. cierren todo. Tremendo el paz y vuelta. Adiós. Adiós. Así mismo es. Esa última, de hecho, creo que esta última frase la vamos a usar y todo como algún lema en algún momento para uno de los programas que hablemos de ya más profundamente de ciencia. Hay que rescatar aquí lo que acaba de decir tu padre porque fue tremendo, ¿eh? Tremendo. Querido hermano, vamos a estar aquí cada jueves a las 8:30 de la noche. Usted tiene la oportunidad de venir por acá, de preguntar en los chats, de ser comunidad ahí también, porque va a estar conociendo a otros hermanos. Aquí con esta tecnología digital se nos conecta gente del mundo entero, la verdad. Vienen, bueno, de hecho, Elí anda por Waco, nosotros estamos aquí en Ciudad de México y nos ven en donde quiera. Sí, aprovechando que dices eso, le mando aquí un saludo a mi compañero del seminario, Raúl Balandrano, que se conectó. Raúl Ah, Balandrano sí, segundo. aquí nos dice saludos a mi compañero del TRIT. Abrazo. Ya no lo he visto, creo que desde que empezó la pandemia ni nos hemos visto, pero un abrazo. Y entonces no pierda la oportunidad de pasar por acá, de estar con nosotros, de compartir. Recuerde que es importante eso. Suscríbase a la página del seminario, que es reciente. El seminario se está digitalizando ahora y es hermoso. Siga la página del seminario en Instagram también. Es uno de las páginas de Instagram que más disfruto de todas las que sigo. Es hermosísimo el trabajo que hace Mariana Gutiérrez, la esposa de acá, mi hermosísimo Elí. Mariana está ahí detrás de esa página y es hermosa. Síguenlo. En Instagram, el Seminario Teológico La Gran Comisión. En Facebook, Seminario Teológico La Gran Comisión. Y también, si ya sigue el canal de YouTube de la Iglesia Oreb, está padrísimo. Ahí estamos hoy. Pronto tendremos también nuestro propio canal de YouTube y todo el mundo para allá a suscribirse. Ahí van a tener los videos también de los programas grabados para que los vean y los compartan con todo el mundo. Y nosotros, con mucho gusto, les vamos a esperar aquí el próximo jueves a las 8:30 para seguir con este contrapunto. Así es, mis queridos hermanos, muchas gracias por acompañarlos. Que Dios los bendiga a todos los que se conectaron y nos escucharon. Nos vemos aquí el próximo jueves a las 8:30, como ya dijo Tony, pero lo quiero repetir, sigan nuestras páginas. Y si alguien tiene interés en estudiar en el seminario, esta es una página de un seminario, de una escuela, una institución educativa, donde tenemos programas en los que vamos por toda la Biblia, por toda la teología, por todo el ministerio, las áreas del ministerio, de la predicación, de la consejería, etcétera. Entonces puede usted preguntarnos a la página de la iglesia o a cualquier otro lugar y inscribirse al seminario. Les mando un saludo muy especial a todos los alumnos del Seminario Teológico La Gran Comisión, del cual soy subdirector. Y bueno, este programa es un programa del seminario y justamente queremos sacar a la luz todo lo que aprendemos en clase de una manera mucho más amena, mucho más digamos, accesible y relevante. Y sin más, me despido, hermanos, con nuestra frase que dice así. Recuerden, el cristianismo es una fe inteligente y los cristianos somos llamados a defenderla. Que Dios los bendiga. Amén.